Hola, bienvenido al canal. Estamos aquí nuevamente en la Feria del Orinoco, en el último día de lo que es este evento anual que se hace en nuestra querida Ciudad Bolívar. Y hemos querido volver para ver si tenemos la oportunidad de conversar quizás con algún pescador y quizás otros vendedores para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia en este evento. Pero antes, vean esta vista espectacular que nos regala el río Orinoco, el tercer río más caudaloso del mundo, y lo tenemos aquí para disfrutarlo. Vean, ya las aguas están bajando en comparación con el recorrido anterior que hicimos. Vean ese puente allá hermoso, atravesando de un lado al otro el río, y el sol regalándonos las últimas luces del día. Qué paisaje tan bello, un paisaje que nos invita a desconectarnos del ajetreo del día a día y a meditar, a reflexionar, a tomarnos un respiro para nuevamente iniciar nuestras actividades. Con esta bella imagen en nuestra mente del río, vamos a iniciar el recorrido. Queremos también hablar un poco de la historia de esta feria. Esta feria, la primera feria que se celebró en Ciudad Bolívar, fue por allá en el año 1971, hace ya más de 50 años. Algunos de ustedes comentaban que hace 30 años atrás o 20 años atrás, las ferias eran eventos que no tienen comparación con las que se hacen ahora, aunque tuve muy buenos comentarios del video anterior, que la feria estaba muy linda, muy bonita, pero que no se compara con las ferias de antes. Yo me imagino que esas ferias eran eventos muy pintorescos, muy folclóricos, donde se hacían juegos tradicionales, se ofrecía comida autóctona. Pero yo quiero que esas personas que seguramente están viendo este video comenten, háganos una descripción de cómo eran esas ferias en aquella época. Nos encantaría conocer la experiencia que ustedes tuvieron la dicha de vivir. Vean acá, creo que este puesto no estaba cuando vinimos la vez anterior, la semana pasada. Parece que los pescadores ya... Ah, no, por allá veo un puesto. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de conversar con el pescador. Todavía están vendiendo pescados. Vamos a ver si tienen la amabilidad y también el tiempo, porque están ocupados, ¿no? Ya terminando su jornada, de conversar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Puedo conversar brevemente con usted acerca de la actividad de la pesca en la feria? ¿Sí? ¿Lo puedo grabar? Es para un canal de YouTube. Sí. Usted puede buscar el video luego. Esta semana lo voy a guindar en YouTube. ¿Vas a guindar? El video. Quisiera saber, ¿usted cuánto tiempo tiene apoyando a la Feria del Orinoco? Ajá, dígame. Décadas. ¿Y cómo ha vivido la experiencia este año en comparación con años anteriores? Este año ha salido mejor. ¿Mejor? ¿Cómo estuvo la pesca, la temporada? No, no está todavía. ¿Todavía está? No, está un poquito atrasada. ¿Cómo? Está atrasada. Ah, ok. Con la creciente. Y una pregunta, ¿cuál es el pescado que más prefiere el bolivarense, el que la gente más le pide? ¿El rayado, el coporo? Ahorita el boca chico. El boca chico en esta temporada.
Bueno, muy amable, muchas gracias por conversar conmigo. ¿Yo? Que sigan teniendo éxito su labor. Hasta luego. La gente muy amable. El señor sí se ve que tiene tiempo apoyando la Feria del Orinoco. Dijeron algo muy interesante los pescadores, que para esta época, para esta fecha, el bocachico es el pescado que más come el bolivarense. El señor también decía, no sé si se escuchó bien, que la temporada ha estado muy buena y que todavía, aún está muy buena. Algo interesante del malecón del Paseo Orinoco por el cual estamos caminando, aunque lo inauguró el entonces presidente Raúl Leoni, un bolivarense, por cierto, oriundo del Manteco. Por allá también queremos ir a grabar. Lo inauguró en 1967. Realmente este malecón se empezó a construir por allá en los años 1800. Con la necesidad. ¡Ay! Un choque aquí. Se empezó a construir con la necesidad de proteger a la ciudad de los embates de las crecidas del río. Y durante todo ese tiempo, más de 100 años, se fueron construyendo tramos del malecón hasta que finalmente, en 1967, Raúl Leoni inaugura lo que hoy conocemos como el Paseo Orinoco. Es interesante que para esa fecha también, creo que un día antes de un mes de enero, se inauguró también el puente Angostura. Así que podemos imaginarnos que la gente, el bolivarense en esa época estaba pletórica, estrenando paseo y estrenando puente. Vean que ya, aunque hay algunos puestos de venta, se ve ya que la feria está terminando. Y espero que ustedes sigan apoyando el canal, suscribiéndose, dejando sus comentarios, que me encantan leerlos, responderles. Que compartan los videos con sus familiares, con amigos que están en el exterior, que les gustaría ver cómo está su terruño, cómo están las calles que alguna vez fueron parte de su rutina. Y por favor dejen un me gusta, que es muy importante para el video. Vean esta belleza. Es que no nos cansamos de admirar la belleza del río Orinoco. Ya el sol se ocultó. ¡Qué belleza! La cámara no hace justicia al paisaje que se ve en vivo y en directo. Espero que este corto video de la Feria del Orinoco, despidiendo la Feria del Orinoco, les haya gustado. Y recuerden que estos videos lo hacemos con mucho cariño desde Venezuela. Hola. ¿Puedo conversar un momentico contigo? ¿Y qué material es este? Esa es fibra de plátano. Fibra de plátano. La mata de plátano. ¿Y cuánto tiempo te tardas haciéndolo, tejiéndolo? El procesamiento de la mata es una semana. Para hacer el sombrero un día. En un día para tejerlo. En un día haces un sombrero. Un sombrero. Una semana para secar la mata, limpiarla, procesarla, pues. ¿Y en cuánto los vendes? $7. En $7. Y hay unos más pequeños que salen de 6. ¿Qué son estos? Ay, ese es de niña. Este es de niña. Este salen 5. ¿Y estos llaveritos? No, los llaveritos a 1 y los de bebé a 2. A $1.
Están lindos. Vamos a llevarnos este llaverito. El llaverito a $1. Te quedan lindos, ¿oíste? Te felicito.